Pues vamos a continuar entonces, mis hermanos. Como les decía, buenas noches. Qué bueno que están aquí una vez más con nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie. Yo quiero invitarle que vaya abriendo su Biblia ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21. Y vamos a ver una parábola. La parábola de hoy en día es la parábola número 12 de esta serie. La serie se llama Las Parábolas de Jesús. Tema 12, que se titula La parábola de los dos hijos. Subtema, mis hermanos, el subtema: Dios demanda obediencia de sus hijos. Y como les mencionaba, el texto base que vamos a ver es en Mateo 21, los versículos 28 al 32. ¿Lo tiene ya ahí? Vamos a leer todos juntos lo que dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de San Mateo. Amén. Dice ahí: pero ¿qué os parece? Dice en Mateo 21, 28. ¿Lo tiene ya? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu hermosa presencia entre nosotros. Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe por el camino que debemos de andar. Queremos, Señor, que tu palabra sea revelada a nosotros, que tu palabra nos instruya, nos enseñe y nos aliente a caminar hacia adelante, Padre. Aquí estamos, Señor. Queremos poner atención, queremos estar atentos a lo que tú tienes preparado para nosotros hoy en esta noche. Y queremos, Padre, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos para caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, mis hermanos, para poder entender esta parábola necesitamos explicar el contexto de esta parábola, ¿verdad? Tenemos que explicar por qué Jesús utilizó esta parábola, y el contexto es el siguiente. Por favor, vamos a irlo viendo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Y la primera parte de este capítulo incluye la entrada triunfal de Jesús allá en Jerusalén. Como podemos ver aquí, si usted lo ve ahí en el capítulo 21, dice la entrada triunfal en Jerusalén. Como podemos ver, mis hermanos, esta era la última semana que Jesús tenía o iba a tener de vida en esta tierra. Y él se estaba preparando para llegar. Y se estaban cumpliendo todavía algunas profecías que hacían falta que se cumpliesen. Pero ahí vemos que está la entrada triunfal. Y vamos a leer unos versículos nada más rápidamente. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿Sí? Y luego ya en el versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y fíjese lo que pasó aquí. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, o sea, no era 200, 300 personas, era muy numerosa. Yo pienso que había miles de personas ahí cuando estaban recibiendo a Jesús. Fíjese lo que dice ahí:
dice, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, fíjese, ¿qué clamaban? Hosana, decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, decía toda la gente. Imagínense a la gran multitud clamando a una sola voz, diciéndole a Jesucristo, Hosana al Hijo de David, ¿sí? Al Hijo, ¿verdad?, de David, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, decían esta gente. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea, ¿por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanto júbilo? ¿Por qué tanto grito, verdad? Y muchos decían, bueno, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Qué tremendo, ¿no? Y eso, mis hermanos, fue el primer día, y muchos lo dicen que ese día fue un domingo. ¿Se acuerda? Que nos han enseñado que el domingo, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y que todos clamaban, era el domingo conocido como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y todos entraban y iba Jesús entrando con su asno, ahí en el asno, y todos clamaban a una sola voz. Fíjense, y eso fue el primer día. Pero al día siguiente, porque lo podemos ver en la cronología, mis hermanos, dice que hubo una purificación del templo. O sea, Jesús se quedó en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, mis hermanos. Y en el templo la gente iba a adorar. Ya se acercaba el tiempo de la Pascua, mis hermanos, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí en la purificación del templo, ¿verdad? La purificación, mis hermanos, esta purificación que hace Jesús precipita, ¿sí?, la confrontación entre Jesús y los principales sacerdotes, mis hermanos, y ancianos de nuestro pasaje de este evangelio. Y vea lo que dice allí en el versículo 12. Vamos a leer rápidamente. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, ¿sí?, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? De oportunistas, ¿verdad? ¿Lo recuerda el domingo que estábamos hablando de esto? Ustedes lo habéis hecho, lo habéis convertido en casa de ladrones, en cueva de ladrones, en cueva de oportunistas, porque eran oportunistas, mis hermanos, ¿sí? Presumiblemente, mis hermanos, estos incluyen miembros del Sanedrín, a quienes Jesús les estaba diciendo esas palabras, incluyendo a Caifás, a quien este evangelio identifica como el sumo sacerdote, y usted lo puede ver allí en Mateo 26:3. Y es esa autoridad, mis hermanos, que Jesús desafía cuando voltea las mesas de los cambistas, porque los cambistas deberían haber tenido la aprobación de las autoridades religiosas para realizar sus negocios en el templo. Fíjese, la idea de los cambistas, mis hermanos, debe haber comenzado inocentemente. La gente que llegaba al templo de muy lejos necesitaba un lugar para cambiar su dinero y comprar una ofrenda aceptable. Póngale, mucha gente que venga a este templo, ¿verdad? Y necesitan adorar, pero vienen de México y no traen dólares. Y entonces, bueno, ¿sabes qué? Yo te cambio. ¿Cuántos billetes traes ahí en pesos mexicanos? ¿O cómo se llama la moneda de Honduras, hermana? La lempira. ¿Cuántas lempiras traes? No, pues que, bueno, el dólar está, yo te los cambio, ¿verdad? Yo aquí tengo dólares, pero el dólar está 22, le dices, ¿verdad? Está 22 ahorita, 22 pesos. No, sí, pero aquí yo te lo voy a aceptar en 15. En 15, porque si no, pues ve a otro lugar. Pero es que ya no puedo, porque es que vengo de muy lejos. Pues hazle como quieras. Aquí te va a costar tu peso, tu dólar. O sea, yo te lo cambio, ¿verdad? O más bien ellos decían, ok, cuesta 22, tú me das 22, no, tú me vas a dar a mí. Ellos decían, me vas a dar a mí 30, yo te voy a dar $1, imagínense. ¿Cuántas lempiras es $1, hermana? ¿24? Parecido casi al peso, ¿no? Imagínense. Pero estos cambistas decían, no, tú me vas a dar a mí 30 o 35 lempiras, 35 pesos, y yo te voy a dar a ti $1. Imagínense qué abuso, ¿no?
Y luego llegaban con su ofrenda, ahí llegaban con su borreguito, estas personas para ofrecer sacrificio al Señor. Y ahí estaban los sacerdotes y veían ahí supervisando, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esta oveja no está santificada. Tienes que tomar una oveja que sea originaria de aquí de con nosotros, porque esa oveja tiene chinos de más. Buscaban cualquier pretexto, mis hermanos, para poder perjudicar y hacer negocio, ¿verdad?, con la gente que iba a adorar al templo. Imagínense, mis hermanos, que usted ahí a la entrada nosotros le cobremos. La entrada $15, hermano. Imagínense. Y eso hacen en algunas iglesias. ¿Sabe que en algunas iglesias hasta rentan el lugar preferencial? En algunas iglesias, hermanos, le dicen, si tú quieres un lugar del mero enfrente y de esos acolchonaditos, te cuesta tanto al mes. Y la gente paga, mis hermanos. Eso es hacer negocio en el templo. Y estas personas hacían eso, mis hermanos, en esa época. Ellos, estos cambistas y estos sacerdotes hacían negociazo. Y de cualquier pretexto le decían a la gente, ¿sabes qué? Tu ovejita está defectuosa. Es más, tiene una pezuña más larga que la otra y así no la puedes ofrecer en sacrificio. Y ¿sabes qué? Pues tienes que cambiarla por una nueva. Oye, pero ¿cómo le hago? Vengo de lejos y esta ovejita pues es la única que traigo. Pues véndela. Tienes que venderla y comprar una de las que tenemos aquí. Imagínense. Oh, pero es que yo soy pobre. Pues véndela. Ay, bueno, pues te la vendo a ti. No, pues sí te la compro, pero si te cuesta 200 te voy a dar 100 por tu ovejita. Imagínense. Ok, ya se la vendían, ¿verdad? En 100. Le daban 100 por su ovejita y ya traían 100. Ok, déjame comprar entonces un borreguito de los que tienes aquí. Te vale 250. Imagínense, qué negociazo, ¿eh? Oye, pero es que nomás me dice 100 y 250. Bueno, ya nomás le alcanzaba para unos palomos. Imagínense, mis hermanos. Era un negociazo. Por eso Jesús había entrado ahí y había tumbado, ¿verdad?, las mesas de estos cambistas, ¿sí? Entonces después se convirtió en una concesión bastante lucrativa, como les mencionaba, ¿verdad? Finalmente llegó a ser un negociazo, mis hermanos, bastante bueno, ¿sí? Eso de ser cambistas, los sacerdotes administraban este negocio. Algunos líderes judíos seguramente tenían sus reservas sobre los empujones y el alboroto en el templo, pero era un servicio útil, mis hermanos, y una atractiva fuente de ganancias. ¿Por qué? Porque imagínense toda la gente que iba a adorar a ese templo. Jesús no pidió aprobación, mis hermanos. Él no pidió opinión y se enfrascó con los principales en un debate. Y simplemente caminó dentro del templo y comenzó a tirar, ¿sí?, el dinero sobre el piso. Empezó a sacar a los animales de ahí. Y él todavía exclama y les dice, ¡hey! Escrito está. ¿Qué no saben ustedes que son doctores de la ley, que son escribas, que son fariseos? ¿Qué no saben que escrito está? Jesús les dice a estos, los confronta, los enfrenta, mis hermanos, con valentía, con autoridad. Y a veces, mis hermanos, a nosotros nos da miedo enfrentar a aquel hermano que sabemos que está mal. Y nos da miedo, nos tiemblan las rodillas. Enfrentar a ese hermano que está en pecado. Y decirle, ¿sabes qué? Esa mujer que tienes no es tu mujer, no es tu esposa. ¿Sabes? Ese novio que tienes no es cristiano. No, pero que lo voy a convertir. No lo vas a convertir ni en sapo. Por eso, mis hermanos, debemos de ser valientes en confrontar y en enfrentar las situaciones. Pero Jesús, mis hermanos, ¿sí?, les dijo, escrito está. ¿Y qué les dijo? Mi casa, casa de oración será llamada, no casa ¿de qué? No es una casa de cambio. Casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Qué tremendo, mis hermanos.
Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, se dirige nuevamente al templo, donde creemos que se dedicaba a enseñarle a todos aquellos que allí se presentaban, ¿sí? Es allí donde los principales sacerdotes y ancianos se le acercaron para exigirle a Jesús, ¿sí?, que les dijera con qué autoridad hacía las cosas. ¿Cuáles cosas, mis hermanos? Primeramente, Jesús va entrando con un borreguito, toda la gente le empieza a gritar: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y Jesús, siendo Dios, recibió esa adoración. Pero a estos hombres se les hizo extraño. ¿Por qué recibía Jesús esa? ¿Por qué permitió que lo aclamaran? Él, siendo hombre, debió de haber dicho: ¡Hey, yo soy hombre! Pero saben, esos judíos empezaron a tener, esos fariseos comenzaron a tener envidia de Jesús. Tenían envidia de Jesús. Odiaban a Jesús porque era más popular que ellos. Fíjese lo que dice allí en Mateo 23. Dele nada más una vueltita ahí en su página. Y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Fíjense lo que hacían estos fariseos, mis hermanos. ¿Trae su Biblia? Si no trae su Biblia, acérquese por favor con un cristiano. Y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. ¿Qué les dijo Jesús? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están, según ellos, enseñando en la cátedra. Sí, en la cátedra era un lugar como un púlpito, pero era como un mesabanco, donde ellos allí enseñaban. Y entre ellos discutían la ley, y según ellos eran maestros, y no, ahí estaban discutiendo, ¿verdad? Dice: se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo, y háganlo, dice Jesús. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, vamos a continuar ahí en el 4. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Les encantaba a esos hombres, les encantaba que los adularan, que les dijeran: pastor, pastor, qué guapo se ve hoy con ese traje. Le encantaba. ¡Qué ungida estuvo su predicación, pastor! Y ellos, pues, desde luego no querían que se les durmiera a nadie, ¿verdad? Les gustaba, mis hermanos, ser adulados. Y luego llegan esos fariseos que le tenían envidia a Jesús y les dice: ¿sí? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Recibes la adoración, recibes aclamación, ¿sí? Y luego empiezas a tirar las monedas y nos empiezas a sacar los animales. Nos estás estropeando el negocio, Jesús. Les estaban diciendo esos fariseos. Pero nuestro Señor, mis hermanos, les responderá con otra pregunta que evidenciará su hipocresía, ¿sí? Y era una hipocresía religiosa, mis hermanos, ya que sabían la respuesta, pero por sus intereses religiosos preferían mantenerse en su error, mis hermanos. Y esto los conduciría al infierno por quererse mantener en ese error. Fíjese lo que dice ahí en Mateo 21, 23 al 27. Vamos a leerlo una vez más. ¿Ya lo tiene? Mateo 21, verso 23. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestas,
también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y fíjese lo que les dijo Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, ¿sí? Hicieron feedback, mis hermanos. Ahí estaban discutiendo entre ellos, ¿sí? Discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? ¿Verdad? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y si decimos, ¿verdad? Dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y también él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mire, cuando Jesús vino al atrio, mis hermanos, ¿sí? El atrio que estaba ahí adyacente al templo, los principales sacerdotes interrumpieron la enseñanza de Jesucristo, porque Jesucristo estaba predicando, estaba dando una enseñanza. Imagínese que por esa puerta entre alguien y me empiece a interrumpir. ¿Sabe una cosa? Ahorita hablando de interrupciones me acordé, ¿verdad? Había un señor que de vez en cuando venía y levantaba la mano. No sé si se acuerdan de ese, no me acuerdo el nombre de ese señor. Levantaba la mano y yo, adelante. No, ya no había quien le quitara el micrófono, hermano. Hablaba. No, mire que yo digo y interrumpía a mis hermanos. Y sabe una cosa, mis hermanos, interrumpir cuando alguien está dando una enseñanza es una falta de respeto. No a la persona que está dando la enseñanza, es una falta de respeto a la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios se debe de tener respeto cuando alguien la está enseñando. ¿Sí? Y a él lo interrumpieron, a Jesucristo, lo interrumpieron. No les interesó, no les importó que él estuviera enseñando. Y en medio de la enseñanza llegaron estos fariseos, estos ancianos del pueblo, y le interrumpieron para hacerle este par de preguntas. ¿Sí? Fíjense. Para preguntarle quién le daba a él la autoridad para enseñar, hacer milagros y purificar el templo. ¿Quién se la daba? Ellos esperaban, mis hermanos, atraparle en sus palabras. Si contestase como contestase. Esperaban ellos atraparle a Jesús para poder acusarle. ¿Sí? Se afirmaba, mis hermanos, tener en sí mismo como hijo de Dios. ¿Sí? Si él afirmaba tener esa autoridad, así como hijo de Dios, y le acusarían de blasfemia a Jesús. Si afirmaba tener autoridad de parte de hombres, lo desacreditarían, porque Jesús no había ido a ninguna escuela. Ellos sí habían ido a las escuelas desde pequeños, se prepararon para ser fariseos, para ser, ¿qué otra eran? Los seduceos, eran escribas. Se prepararon para ser doctores de la ley, mis hermanos, desde pequeños. Y Jesús, a él nunca lo vieron ir a la escuela. Por eso le decían, si nos dice que de parte de los hombres, a ver, ¿dónde está tu título? Jesús, enséñanos. ¿Dónde está tu bachelor? ¿Así se llama aquí en Estados Unidos? ¿Bachelor? Ok, bachelor. Ok, gracias, hermana. Ya aprendí. Siempre se aprende, ¿verdad? A ver, ¿dónde está tu título? Le iban a decir, si él decía que los hombres, ¿verdad? Ahora, si él afirmaba, si pretendía autoridad de Dios, lo iban a desafiar. Ah, si tú tienes autoridad de Dios, a ver. Se consideraban ellos, esos hombres se consideraban guardianes de la fe, profesionales que por su instrucción formal y designación humana estaban autorizados para dirigir la vida religiosa de la gente, mis hermanos. Ellos, mis hermanos, estaban autorizados para ver si no había un profeta falso entre ellos. Fíjense, en la teoría, pero en la práctica hacían lo contrario. ¿Por qué tenían el templo lleno de Avon, de Stanhome? Gente vendiendo Stanhome, gente vendiendo Avon dentro de las iglesias. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué otras cosas más venden por catálogo? No, ventas por catálogo, mis hermanos. Dentro de las iglesias. Oye, ¿sabes qué, hermana? Espérame mejor a la salida.
Todo lo que quieras venderme, no, ya si te voy a comprar o no, ya es otra cosa. Pero todo lo que tú quieras venderme, por favor, afuera. ¿Sí? La gente se ofende, mis hermanos. Yo recuerdo una vez que una hermana tenía esa costumbre. Estábamos en el grupo de alabanza y estábamos escuchando la enseñanza y ella con su librito pasándolo por a todos los del coro. Hasta que le llamaron la atención y le dijeron: ay, hermana, por favor. Ah, se ofendió. Ay, pues es que de eso vivo. Pues sí, pero hágalo en otro momento, porque ese momento es de la alabanza. ¿Sí? Espero estarme dando a entender. Entonces, mis hermanos, Jesús no tenía una instrucción formal, ¿sí? Y desde luego ningunas credenciales de los gobernantes de Israel que lo acreditaran como un erudito. La gente sabía que era un rabino, que era un rabí, que era un maestro por la enseñanza que él tenía, porque él enseñaba como quien tiene autoridad, mis hermanos. ¿Sí? Su desafío reflejaba el secular resentimiento que sentían los religiosos profesionales contra aquellos hombres que tenían el poder de la unción divina. ¿Sí? Y Jesús está enseñando ahí en el templo, mis hermanos. El sumo sacerdote y los ancianos del pueblo le hacen una pregunta doble. ¿Sí? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esa era una pregunta, mis hermanos, adecuada para quienes eran responsables de la fe, ¿sí o no? Eran responsables de la moral, eran responsables de la vida institucional del judaísmo. Eran unas preguntas válidas. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, de esta autoridad se refiere a la enseñanza que Jesús, ¿sí?, extendía por toda Jerusalén. El Sanedrín, mis hermanos, del que el sumo sacerdote y los ancianos eran miembros, es la más alta autoridad religiosa, o era la más alta autoridad religiosa en Israel, mis hermanos. Y ellos por eso hicieron estas preguntas: ¿de dónde proviene su autoridad, tu autoridad? Y sabe una cosa, mis hermanos, la pregunta sobre la autoridad es importante a través de todo el Evangelio de Mateo. Jesús tenía autoridad. ¿Sí? Jesús enseñó como alguien que tenía autoridad, dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ha visto a esos que enseñan? Y eso de como quien tiene autoridad, mis hermanos, es que se refleja, se ve. Cuando alguien se preparó para dar un tema, se ve, estudió, se preparó, oró. ¿Sí? Yo he estado, mis hermanos, en lugares donde, no por demeritar, pero no se siente la presencia del Señor. Espero que este no sea un lugar así, ¿verdad? Ese es mi temor. Con temor y con temblor, mis hermanos, me paro aquí enfrente de ustedes. Porque es una responsabilidad grande compartir la palabra. No es cualquier cosa. ¿Sí? Un centurión romano, un hombre bajo autoridad del emperador y teniendo autoridad sobre mucha gente, reconoció el poder detrás de la autoridad de Jesús cuando dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Un hombre en autoridad, un centurión. ¿Y sabe qué era un centurión, mis hermanos? Un centurión era un soldado que estaba, o era como un comandante, como un general, que tenía a cargo 100 soldados. Centurión. Tenía 100 soldados a su cargo. Mas sin embargo, él reconoció la autoridad de Jesús. Y no solamente la autoridad en persona, sino la autoridad espiritual, mis hermanos. Porque le dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Él estaba creyendo en el poder de Jesús. Y a veces nosotros dudamos de ese poder, mis hermanos. Tenemos que confiar. Ahorita decía mi hermano en la oración, ¿verdad? Tenemos que confiar. Ya la iglesia va avanzando, pero saben, el camino muchos se están quedando.
Espero que en esta iglesia no sea así. Mire, a mí me da mucho gusto ver cuando la gente viene, pero me da tristeza cuando la gente se duerme. A veces, no sé, a lo mejor se desveló, se le cayó de peso la comida, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Debemos de venir dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Porque eso hemos venido, ¿sí o no? Pero si se quiere dormir, mire, agarramos una colchoneta de esas y lo llevamos allá atrás. Allá nadie lo va a ver, mira, allá atrás de la cortina. Jesús confirmó autoridad a sus discípulos sobre los espíritus inmundos también, porque Él tenía autoridad. Él le ordenaba a los espíritus que salieran, ¿sí? Liberó a mucha gente. Jesús les dio autoridad a sus discípulos para atar y desatar, ¿sí? Y este evangelio de Mateo cierra con las palabras de Jesús: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por cierto, hago un comercial así brevemente. Si usted tiene oportunidad de escuchar la nueva serie que está comenzando del pastor Chuy Olivares de la autoridad, se la recomiendo. Apenas va el primer tema. Habló de la autoridad de Jesucristo y estaba muy bueno. Que tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, ¿sí? Usted escúchala, está muy buena. Entonces, mis hermanos, los líderes religiosos plantearon la cuestión de la autoridad de Jesús y Él respondió planteando la cuestión de su competencia para juzgar tal asunto, ¿sí? Fíjese, el Señor accedió. Él les dijo: les voy a explicar, ¿sí?, con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes primero me responden una pregunta, yo les voy a decir. Jesús no se negó a contestar. Les dijo: les voy a contestar, pero si ustedes me contestan esta pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Por el bautismo de Juan, mis hermanos, se debe de comprender el significado del ministerio de Juan. Por tanto, la pregunta venía a ser: ¿quién autorizó a Juan? Así era la pregunta: ¿quién autorizó a Juan a llevar a cabo su ministerio? Era lo que Jesús estaba preguntando. Ustedes vienen y me alegan con qué autoridad hago las cosas. Yo les digo con qué autoridad Juan hacía esas cosas también. ¿Quién le dio autoridad en su ministerio? ¿Sí? ¿Quién lo autorizó a llevar a cabo su ministerio? Era lo que Jesús estaba preguntando. ¿Qué credenciales tenía de parte de los conductores de Israel? Les estaba diciendo Jesús. La respuesta era evidente, mis hermanos, ¿sí o no? Juan era un hombre enviado por Dios, todos lo sabían. Su poder procedía de una dotación divina, mis hermanos, no de una comisión humana. Entonces los ancianos, los sacerdotes, ¿sí?, se vieron en un dilema, se vieron ellos, ¿sí? Si admitían que Juan había sido enviado por Dios, quedaban atrapados. Ellos sabían. Fíjense la sabiduría de Jesús, ¿eh? Les hizo una pregunta que ellos no sabían cómo contestar, no supieron cómo contestar. ¿Y sabe por qué no supieron contestar? Porque no les convenía. ¿Sí? Si la autoridad de Juan era divina, decían, porque no se habían arrepentido y creído en Cristo, ¿verdad? Dice, Juan había dado testimonio a los hombres de que Jesús era el Mesías, ¿sí? Si la autoridad de Juan era divina, ¿por qué no se habían arrepentido y creído en Cristo? Y la pregunta era para los sacerdotes, para los fariseos, mis hermanos. ¿Sí? Jesús responde a su pregunta con otra pregunta. ¿Sí? Él no esquivó la pregunta. La pregunta, mis hermanos, de Jesús coloca al sumo sacerdote y a los ancianos, los colocó en un dilema. ¿Sí? Los colocó en un dilema. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, dice la palabra, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? ¿Por qué no le creíste que yo soy el Mesías? ¿Por qué no le creíste que yo soy el Hijo de Dios?
que Él estaba preparando el camino. Lo estábamos cantando, preparad el camino. ¿Sí? Y si decimos de los hombres, tenían temor del pueblo. Y así hay líderes, mis hermanos, que le tienen temor al pueblo, que quieren quedar bien. ¿Sí? Porque todos tienen a Juan por profeta, decía. Fíjense, ellos habían adoptado una postura que sería ridiculizada, mis hermanos, por el pueblo, la mayoría de la cual reconocía que Juan era un profeta de Dios. Si ellos hubiesen contestado correctamente que Juan había sido enviado por Dios, habrían tenido la respuesta a su propia pregunta. Jesús era el Mesías, del que Juan había sido el precursor. Fíjense. En estas palabras, mis hermanos, quedaba revelado la gran hipocresía de estos hombres. Eran hipócritas. Por eso les dijo, generación de alicatas, generación de ¿qué más? Chirrionera, ¿no? ¿Sí los conoce? ¿Sí conoce las chirrioneras? ¿No? Bueno, de cascabel, generación de cascabeles. ¿Sí las conoce las cascabeles? ¿No? La boa. ¿No conoce la boa? The viper, the snake. Ok. Estoy practicando mi inglés, hermanos. Para una palabra, ¿no? Una letra. Ya estoy aprendiendo. A, B, C, D, 1, 2, 3. No se crean. Ya. Entonces, mis hermanos, en estas palabras quedaba revelada la hipocresía de estos hombres, ya que por un lado sabían que si decían que el bautismo de Juan era de los hombres, el pueblo los aprenderían, ya que tenían a Juan como profeta y no tenían forma de desmentir su ministerio, ya que hasta ellos sabían que venía de Dios, y obviamente no estaban dispuestos, mis hermanos, a morir por su posición, por una posición. Ellos preferían tener su posición. Pero por otro lado, mis hermanos, si decían que provenía del cielo, entonces le dirían, ¿por qué no crees en Jesús? Ya que Juan el Bautista habló acerca de él. Entonces, mis hermanos, no podían decir del hombre porque eran cobardes. Y no dirían del cielo porque eran hipócritas. Por eso, ¿sí? Y así le respondieron a Jesús. ¿Sabes qué, Jesús? No sabemos. No sabemos. Somos ignorantes. ¿Será? ¿Será que no sabían, mi hermano? ¿Usted qué cree? ¿Sabían o no sabían los fariseos, los sacerdotes, de dónde provenía la autoridad? ¿Con qué autoridad hacían las cosas Jesús? ¿Sabían o no sabían? Claro que sabían, mis hermanos. Pero le tenían envidia a Jesús. Querían atraparlo, querían aniquilarlo, querían deshacerse de él, porque les estaba arruinando sus negocios, les estaba arruinando su status quo. ¿Eso es en inglés, hermano? ¿También? Les estaba arruinando su vida, mis hermanos. ¿Sí? La verdad, mis hermanos, es que estos hombres tenían todas las evidencias para creer en Jesús. El testimonio de Juan el Bautista, sí, un hombre de Dios, los milagros y las señales que respaldaban el ministerio de Jesús eran más que suficientes, mis hermanos, para creerle, ¿sí o no? Pero aún con todo se aferraban a no creer y mejor alegaron ignorancia. ¿Sí? Fíjense, el sumo sacerdote y los ancianos rehúsan contestar diciendo no sabemos. Y esta, mis hermanos, es una respuesta débil de aquellos que son responsables por la vida religiosa nacional. Una respuesta provocada por la conveniencia de ser políticamente sensibles y de tener en cuenta las encuestas. Imagínense, es como esto. Hay un hombre que va manejando y lo agarra la policía porque va en exceso de velocidad y va haciendo zigzag. Lo paran, le dicen, a ver,
Usted va a exceso de velocidad y aparte va así como zigzagueando. No, pues, caray, no, luego viene a ver, déjale hago la prueba del alcoholímetro. No, ¿sabe qué? Le vamos a tener que quitar lo vamos a tener que meter a la cárcel, le vamos a tener que quitar su auto. Y este hombre va a decir, ¿qué acaso no saben quién soy yo? Yo soy fulano de tal. Yo soy el senador. Pues sí, se nota que cenó muchos tacos, ¿verdad? Pero yo soy el diputado. ¿O qué otra puesto hay aquí hoy? Es diferente a México, mis hermanos. Hoy no ubico bien. Pero tú estás presumiendo tener palancas. ¿Sabes qué? Estos eran igual. No querían perder sus posiciones. Por eso ellos contestaron, no sabemos, mis hermanos. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Jesús tenía sus convicciones firmes, mis hermanos, y estaba dispuesto a ir a la muerte por ellas. Pero estos hombres no era así. ¿Sí? Cuando el sumo sacerdote y los ancianos rehúsan contestar la pregunta de Jesús, él rehúsa también. Jesús también rehusó en contestar la pregunta de ellos. Y así rechaza su autoridad, ¿sí?, para examinarlo. Y como esos hombres no quisieron responder de manera sincera a la pregunta de Jesús, también Jesús no le responde con qué autoridad hacía estas cosas, mis hermanos. Por eso él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí? Y de esta forma muy creativa, mis hermanos, nuestro Señor Jesús evadió la pregunta que estos malvados, ¿sí?, maliciosos fariseos le hacían. No porque tuviera miedo de las consecuencias, ya que estaba dispuesto a morir por ellas, sino porque sabía, mis hermanos, que su momento aún no había llegado. Faltaban algunos días todavía. Todavía no era el tiempo. ¿Sí? Amén. Y aquí es donde ya entra Jesús con la siguiente pregunta. Y vamos a ver ya aquí la parábola, mis hermanos. Y les está diciendo a ellos, les dice, ¿qué os parece? Los líderes religiosos, mis hermanos, habían evadido la pregunta sobre la autoridad de Juan, pero no pueden evadir una sencilla historia, una sencilla parábola. Y el obvio punto que quieren enfatizar, mis hermanos, cuando por fin contestan, ¿sí?, se encuentran que la historia y su respuesta los iba a condenar. Esta parábola, mis hermanos, que solamente encontramos en Mateo, bosqueja dos respuestas al llamado de Dios. El primer hijo, son dos hijos. Uno responde y dice, no quiero, pero se arrepiente y hace lo que le pidió, el padre, ¿sí o no? Y hay otra segunda respuesta, un segundo hijo que dice, yo, Señor, yo voy, pero no va. Y sabe una cosa, este segundo hijo se estaba refiriendo a los fariseos, mis hermanos. ¿Sí? Vea lo que dice la parábola. Vamos a leer Mateo 21, 28. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. El primero fue el que hizo lo que su padre hacía. ¿Sí? Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. O sea, todos a los que tú acusas, a todos los que tú condenas, a todos los que tú no te juntas y no quieres tener nada con ellos, ellos van a ir primero que ustedes. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Sí, le estoy leyendo una versión parafraseada. Fíjense,
Un hombre tenía 2 hijos, mis hermanos. Esta parábola nos muestra 2 tipos de diferentes hijos. Ambos estaban en la misma casa y podríamos decir que el padre tenía derecho a los servicios de sus 2 hijos, ¿sí o no? Tal vez ellos deseaban que el padre los dejara en paz, pero no lo hizo. Era bueno y correcto que el padre esperara que sus hijos trabajaran para él, ¿sí o no? ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? ¿Sí? Por favor, ¿puedes decirle esto? Ay, ¿yo por qué? Oye, por favor, ¿puedes hacer? No, ay, ¿yo por qué? ¿Has visto a esos hijos? ¿Yo por qué? Que lo haga el otro, mi otro hermano. Pero después se arrepiente y obedece al padre y hace lo que el padre le dijo. ¿Sí? Pero están los otros, mis hermanos. Otra clase de hijos que dicen, sí, yo te lo hago. Oye, tiende tu cama. Sí, yo lo hago. Pasan las horas. ¿Ya hiciste tu cama? Ah, ¿ya para qué? Si ya me voy a acostar. Oye, tu tarea. Ah, sí, ahorita la hago. Y pasan las horas y la tarea. Oye, métete a bañar. Sí, ahí voy. Nomás termino de hacer esto. Y pasa el tiempo y no obedece, mis hermanos. ¿Sí? Y saben, mis hermanos, los fariseos eran así. Ellos no se sometían a la voluntad, a la autoridad de Jesucristo, mucho menos a la autoridad de Dios. Ellos decían, presumían. Por eso Jesús hablaba ahí en Mateo 23, hagan todo lo que ellos les dicen. Sí, pero no los imiten, porque ellos no hacen. Por eso la palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Y en la iglesia hay esta clase de 2 tipos de cristianos. Los que dicen, sí, yo soy cristiano, pero te vas a las fiestas y bailas y te tomas una cervecita, que al cabo que una no es ninguna, ¿no? Una vez al año no hace daño, ¿sí? Pero eres cristiano, aleluya, gloria a Dios. Y luego dices, no, yo soy cristiano. Ah, sí, eres cristiano, sí. ¿Y por qué le gritas a tu mujer? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Eres cristiana? Sí. ¿Y por qué no te sometes a tu esposo? ¿Por qué no le haces caso a lo que él te dice? Pues es que yo soy cristiana. Obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sométanse a sus maridos, mujeres. ¿Sí o no? Maridos, la palabra de Dios dice, traten a sus esposas como vaso frágil. Pero hay muchos que no lo hacen. Y esa es la clase de hijo que está hablando Jesús de la parábola. El hijo que dice, sí, yo voy. Sí, yo hago lo que tú me dices, Señor. Yo me comporto como tú quieres que yo me comporte. Pero al final del día no hizo lo que tenía que haber hecho. Y así eran estos fariseos, mis hermanos. Presumían, andaban con sus solanes, hasta la capa les volaba. Sí, parecía que iban a volar como Superman, con la capa así. Los solanes, los flecos. Ahí va el sumo sacerdote. Adiós, pastor. Adiós, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Pero en su casa, ¿ah? Así eran los fariseos. Así somos muchos, mis hermanos. Aquí en la iglesia damos una cara, pero en casa, en el trabajo, en la oficina, ¿cómo somos? ¿Cómo somos, mis hermanos? Amén. Fíjense, dice aquí, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Ellos contestaron que el primero. Pero ¿saben? La actitud del primer hijo fue de, no quiero.
Primero fue negativa. ¿Sí? ¿Y a cuántos de los padres, levanta su mano los papás que quieran que sus hijos, en cuanto usted le da la orden, le dicen, no, ¿yo por qué? Yo no quiero obedecerte. ¿Le gusta eso? A mí no me gusta. Pero Jesús se está refiriendo a esas personas que cuando se les compartió la primera vez, que no querían saber nada del reino de Dios. Pero después les llegó su momento, les llegó su tiempo y ellos decidieron que sí querían acercarse a Dios. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Y estos son los que van adelante sobre muchos que nos decimos cristianos y tenemos años caminando en el Señor. Ya nos convertimos en religiosos, mis hermanos. Ya se nos hace una costumbre venir cada viernes, se nos hace una costumbre venir cada domingo, ¿sí? Se nos hace una costumbre nada más. Pero realmente no vivimos como la palabra de Dios dice que vivamos. Oímos, pero no hacemos. Y la palabra de Dios dice que debemos de ser hacedores, no tan solamente oidores. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Eso dice la palabra o no? Eso dice la palabra. Pero nos hacemos oidores olvidadizos y no hacemos. Y el Señor lo que quiere, mis hermanos, es que no tan solamente seamos oidores, sino que también guardemos su palabra. Y no solamente que la guardemos, sino que la pongamos por obra. Y estos fariseos, que es el segundo hijo, solamente conocían las Escrituras, ¿sí? Pero no hacían como decían las Escrituras. Y sabe una cosa, Dios demanda obediencia de sus hijos, ¿sí o no? Dios demanda obediencia de sus hijos. Espera que acatemos su voluntad con gozo, que asumamos con humildad sus designios para que vivamos cediendo el control de nuestro ser a su Santo Espíritu, ¿sí o no? Él quiere que seamos obedientes, que le cedamos nuestras vidas. Y como toda familia, también en la familia de Dios hay hijos desobedientes, mis hermanos. Los primeros actúan de acuerdo a la voluntad de su padre y los segundos encubren con sus palabras su falsedad y terminan por vivir en sentido contrario a la voluntad del Padre, mis hermanos. Y Dios como Padre, mis hermanos, tiene un propósito para la vida de sus hijos y espera que la acatemos con gozo en nuestro corazón, ¿sí o no? Para que nuestras palabras hagan eco a las del salmista, ¿no? Porque el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 143, 10. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Usted sabe? ¿Tú sabes? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿La saben? A niveles personales, ¿saben cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A niveles familiares, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En el nivel aquí de la iglesia, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Lo sabemos? Veamos lo que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos. Primeramente, la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que seamos obedientes, mis hermanos. La respuesta del segundo hijo fueron palabras que encubrieron la realidad de su corazón, afirmando de palabra, pero él negaba en la práctica. Negaba lo que él decía que iba a hacer. Y Dios, mis hermanos, espera una obediencia activa en sus hijos. Le es más agradable que los sacrificios y holocaustos, ¿sí o no? Dios no se agrada con lo que nosotros hagamos por Él o para Él. Señor, hoy canté bien, bueno, qué padre tocar la guitarra hoy. Te canté bien bonito, Señor. Y yo no quiero eso, yo quiero tu obediencia. Pero hoy levanté mis manos, Señor. Y hoy viernes, más el domingo vengo también. ¿Y de qué me sirve que vengas?, dice el Señor, si no me obedeces. Yo no quiero lo que tú haces por mí. Yo te quiero a ti. Quiero tu obediencia.
¿Sí o no? Le es más agradable que los sacrificios y los holocaustos nuestra obediencia, mis hermanos, y que supere la vida antigua, porque de esa manera, mis hermanos, se pasa a formar parte de la familia de Dios, ¿sí o no? Que Dios quiere que dejemos nuestra vida pasada, mis hermanos. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos? ¿Y hoy seguimos siendo los mismos o hemos cambiado? Sí, es una lucha, ¿sí o no? Es una lucha. Pero tenemos que ir perseverando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cambiando. Porque el Señor nos lleva de victoria en victoria, de nivel en nivel, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Nadie dijo amén. Creo que no están en triunfo. Aquí, mis hermanos, aprendemos una primera lección. Dios demanda obediencia de sus hijos, y esa es su voluntad, mis hermanos. Su voluntad sí es que le obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Los que creemos en el Hijo, ¿sí? Los publicanos y las rameras eran los grupos humanos despreciados entre los judíos. Eran ejemplo del hombre pecador. A ellos recurre Jesús para ejemplificar o para dar ejemplo de la naturaleza de su reino y lo que espera Dios de sus hijos, mis hermanos. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que creamos como lo hicieron los publicanos y las rameras, ¿sí? Como Abraham, que por fe salió de su lugar sin saber a dónde iba. Y su fe se mostró en sus obras al ofrecer a Isaac como sacrificio al Señor. La fe, mis hermanos, no es una realidad distinta a las obras. No es distinta. La Biblia no acepta la distinción entre interior o exterior. Por eso Jesucristo les decía a esos fariseos: ustedes por fuera se ven bien vestiditos, con su corbata, un traje, mira, bien elegante, ¿verdad? Pero por dentro, están llenos de muerto, de huesos, huelen mal. Eso era, ¿sí? Creer, mis hermanos, y vivir son una misma realidad. No solamente debemos de creer, tenemos que vivir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Doctrina y práctica, mis hermanos, no pueden estar divorciadas, no pueden estar separadas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú ponte a platicar con alguien, aún en los cristianos, y de lo que ellos hablen es lo que hay en su corazón. De eso, tú te vas a dar cuenta qué hay en su corazón. Amén. Ya casi terminamos, hermanos. Nos faltan 2 horas. No, ya casi terminamos. Y aquí, mis hermanos, hay una segunda lección. Dios demanda que nuestra obediencia se muestra en la fe. ¿Sí o no? ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Pues muéstralo en tu fe. ¿Sí? La voluntad de Dios es que creamos, mis hermanos, en el Hijo. Punto número 3 es que cambiemos nuestra actitud, mis hermanos. Mucho ruido y pocas nueces, ¿sí o no? Dice el refrán popular, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Y así podríamos calificar la respuesta del segundo hijo a su padre, dado que prometiendo ir, no cumplió. Y así califica Jesús la actitud de los sacerdotes y ancianos, llenándose la boca de la ley. No procedían de igual manera. Y Dios espera, mis hermanos, un cambio de actitud de los hombres en relación con su voluntad. Amén. Desobedecer, mis hermanos, es pecado. ¿Sí? Hay que renovarse en el entendimiento, mis hermanos, en el entendimiento del Espíritu, que sepamos entender la voluntad de Dios y vivamos en consecuencia. ¿Sí? Dios espera, mis hermanos, de nosotros un cambio de actitud. No la dureza de la desobediencia ni la religiosidad superficial, mis hermanos.
¿sí? Sino la comprobación de su voluntad, que es agradable al Espíritu y perfecta. Es lo que dice Romanos 12:2. ¿Sí o no? Y aquí está la tercera lección, mis hermanos. La voluntad de Dios es que transformemos nuestra actitud y que, dejando a un lado las palabras que encubren la dureza de nuestro corazón, creamos y nos arrepintamos de nuestra falsedad. Amén. Y hasta aquí, mis hermanos, hemos señalado que la voluntad de Dios es que obedezcamos, amén, que creamos en el Hijo y que cambiemos nuestra actitud. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para aquellos que ya hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor y hemos confesado a Cristo como Jesús, o a Cristo Jesús como nuestro Salvador? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Sí? Fíjense, la voluntad de Dios, mis hermanos, es nuestra santificación. Todos los que hemos creído en el Hijo y que le hemos hecho nuestro Salvador, la voluntad de Dios es nuestra santidad. Sí, nuestra santificación, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 4:3. Si ya hemos creído, dice, el Señor espera de nosotros una vida santa, consagrada a Él. Y entendamos, mis hermanos, por santidad, tanto la madurez en la fe como el ser apartados para el servicio del Señor. Amén. Lo santo, mis hermanos, es aquello que se destina al servicio de Dios. Amén. La santidad de los cristianos es vivir como instrumentos de su gracia en este mundo. ¿Me estoy explicando? Agradecemos al Señor, mis hermanos, por sus bendiciones. Y la prueba a que nos somete, mis hermanos. Todo lo que viene del Señor es para bendición de nuestra fe, ¿sí o no? Y formación de nuestro carácter también. Gracias por la abundancia y por la escasez, por la salud, por la enfermedad. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que nadie se pierda por ello y entendamos cada segundo de nuestra vida en los designios del Señor. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es obediencia activa, mis hermanos. Tiene una promesa de Dios que ha de alternar a nuestro vivir. Nos alienta a nuestro vivir. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, aquí tenemos una parábola breve que nos desafía, ¿sí?, a asegurarnos de que las palabras e intenciones coincidan con las acciones, mis hermanos. Porque de lengua me echo 5 tacos y alguien más robusto se echa 10, ¿verdad? Que nuestras palabras, mis hermanos, coincidan con lo que hacemos. Amén. Muy a menudo, mis hermanos, en nuestras vidas como cristianos podemos usar todas las palabras correctas en público, pero no llevarlas a la práctica en privado. La vida del cristiano no solo está en las palabras, en las mentes, en el corazón o en las acciones. La vida del cristiano, mis hermanos, se basa en unir todos los anteriores para aprender, obedecer y enseñar a otros acerca de Jesús. Amén. Si sus intenciones internas y sus acciones externas no se alinean, mis hermanos, no se esconda tras frases como: nadie es perfecto, no soy perfecto, solo fui perdonado. Y la reina de todas ellas, mis hermanos, de las excusas: solo Dios puede juzgarme. En lugar de ello, mis hermanos, arrepiéntase de su orgullo, clame por gracia y misericordia para ser transformado y permítase ser discipulado para que tanto su interior como su exterior puedan glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh, bendito Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, si hemos sido como estos fariseos religiosos, que hacemos las cosas ya nada más por hacerlas, por inercia, por cumplir con una actividad, te pedimos, Señor, que nos perdones. Nosotros queremos ser como ese hijo, Señor,
Que sí dijo no, ciertamente dijo no. Pero queremos ser como ese hijo que al final hizo tu voluntad. Hizo lo que tú le mandaste. Y no queremos ser como este otro hijo que decía, sí, yo hago lo que tú me dices, lo haré. Pero no hizo nada. Se conformó con su vida. No quería perder a sus amistades del mundo. No quería cambiar su forma de pensar. Este hijo no quería ser diferente. Quería seguir actuando conforme a su voluntad. Y su voluntad se anteponía a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Y muchos de nosotros, mis hermanos, así estamos. No queremos someternos a la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de Dios se antepone ante nuestra voluntad. Y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero el Señor quiere que no seamos desobedientes, que obedezcamos, que nos sometamos a su voluntad. Porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. A veces no nos gusta la voluntad de Dios, pero es lo mejor para nosotros, mis hermanos. Y a esos fariseos no les gustaba someterse a la voluntad de Dios, porque ellos querían seguir teniendo sus mismas vidas, vivir lo que ellos vivían, tener las riquezas que ellos tenían, que estaban formando ilícitamente ahí en el templo. Un negocio que nada tenía que ser dentro del templo. Y sabes una cosa, mi hermano, estas personas recibieron su castigo por no querer someterse a la voluntad de Dios. Que no seamos de esos, mis hermanos, que seamos obedientes y que nos sometamos a la voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.